Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro hashtag para la noche de hoy es #Vaticano. Bienvenidos. He decidido dimitir del cargo que el Señor me confirió en abril de 2005. Tomé esta decisión con plena libertad para el bien de la Iglesia, después de orar por un largo tiempo y examinar mi conciencia delante de Dios. Nos encontramos en la biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, cuyo programa de Relaciones Internacionales nos presta el apoyo investigativo para Hashtag. Nuestros invitados para el día de hoy: Fabián Sanabria, director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y antiguo director del Instituto Colombiano de Estudios de Religiones; Juan Manuel Torres, teólogo y profesor de la Universidad del Rosario; y Violeta Barón, estudiante de Ingeniería Ambiental en la Universidad de La Salle. Bienvenidos a todos. Y para comenzar este debate sobre las relaciones internacionales y la vida política del Vaticano, les propongo que miremos la primera nota. La Ciudad del Vaticano es el estado independiente más pequeño del mundo, con una superficie de 44 hectáreas. Consta de un enclave dentro de la ciudad de Roma, en la península itálica, y cuenta con una población aproximada de 900 habitantes. La frontera está delimitada por 2 murallas y llega hasta el límite de la Plaza de San Pedro por la Franja de Travertino. Además de su propio territorio, la jurisdicción vaticana se extiende a otras zonas de Roma que gozan del derecho de extraterritorialidad. Su lengua oficial es el latín, único país del mundo que la tiene, aunque el idioma que domina es el italiano. La tasa de alfabetización es del 100% y, según un acuerdo suscrito con la Unión Europea, la moneda es el euro. Es uno de los 6 microestados europeos, entre los que se encuentran Mónaco, Malta, Andorra, Liechtenstein y San Marino. El Estado de la Ciudad del Vaticano nació con el Tratado de Letrán, firmado entre la Santa Sede e Italia el 11 de febrero de 1929 y ratificado el 7 de junio del mismo año, en el que se restauró el carácter de Estado soberano para una porción territorial en Roma, estableciendo a la Santa Sede como institución suprema de la Iglesia Católica. El Papa es la cabeza suprema de la organización católica romana y al mismo tiempo jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. El sumo pontífice tiene pleno poder legislativo, ejecutivo y judicial, poderes ejercidos por el Colegio de Cardenales. El Papa es elegido por el Cónclave, una institución creada en 1274 y conformada por 118 cardenales de 48 países. El sucesor deberá tener menos de 80 años y la elección es celebrada en la famosa Capilla Sixtina, 15 o 20 días después en caso de muerte o renuncia del Papa. Y aunque la Ciudad del Vaticano no es miembro pleno de la ONU, sí es observador permanente de este organismo internacional. Además, también participa en el Consejo de Europa, la UNESCO, la Organización Mundial del Comercio y la Organización para la Alimentación y la Agricultura. La Santa Sede mantiene 180 misiones diplomáticas permanentes en el extranjero, de las cuales 74 no son residentes, y algunas de sus restantes 106 misiones están acreditadas en más de 2 países u organizaciones internacionales. Los
estados están representados por un embajador. 69 las misiones acreditadas ante la Santa Sede están situadas en Roma. Además, mantiene relaciones diplomáticas plenas con 179 países. Solo 16 estados soberanos no mantienen relaciones diplomáticas con ella, 8 de los cuales son estados musulmanes: Afganistán, Arabia Saudí, Brunei, las Islas Comoras, Mauritania, Omán, Somalia y las Maldivas. Otros 4 estados comunistas: China, Corea del Norte, Laos y Vietnam. Otros estados son Bután, Botsuana, Birmania y Tuvalu. Bueno, vimos una nota en la que queda muy claro que esto opera como un Estado. Es la única religión que tiene su propio Estado. ¿Eso no pone en desventaja a las demás religiones del mundo? Por supuesto, porque le da un carácter casi que de extraterritorialidad, pero al mismo tiempo de una territorialidad muy concreta. Y habría que remitirse a un momento histórico y a un papado muy particular, que es el de Pío IX, que paradójicamente, cuando uno compara el pontificado de Pío IX con el de Juan Pablo II, se encuentran unas estrategias muy concretas con respecto al tiempo, con respecto al espacio y con respecto a la autoridad. Con respecto al tiempo, recordemos que Pío IX es el papa que pierde los estados pontificales. Y entonces, si el mundo lo confina... ¿En 1870? Sí, si el mundo lo confina a una pequeña ciudad, lo va a encerrar, él va a estar por todas partes. Entonces es el papa del ultramontanismo, y si la historia lo niega, este papa va a rechazar esa historia que lo niega. Es el papa del syllabus errorum, de la prohibición de la libertad de prensa, etcétera, etcétera, y cuestionan mi autoridad, pues Pío IX es el primer papa infalible. Paradójicamente, cuando vemos el pontificado de Juan Pablo II, con respecto al tiempo, va a ser el papa que más transacciones va a hacer con la modernidad, el papa que va inclusive a estar muy presente en la caída del muro de Berlín, que va a tener un protagonismo histórico extraordinario. Claro, la historia como él la interpreta, evidentemente. Con respecto al espacio, va a ser el gran papa viajero, y con respecto a la autoridad, va a ser aquel que desmonta ficha a ficha la teología de la liberación en América Latina, con la ayuda del cardenal Joseph Ratzinger. Ya vamos para eso, la teología de la liberación. Pero, Juan Manuel, ¿cuál es su impresión sobre esta figura jurídica tan especial del Vaticano? ¿Cumple, digamos, las condiciones para ser reconocido como un Estado? Las 4 condiciones que se establecen en la Convención de Montevideo: territorio, población permanente, gobierno y capacidad de entrar en relaciones con otras entidades, con otros actores internacionales. Mi pregunta es, ¿la jerarquía eclesiástica puede ser considerada un gobierno? ¿Los obispos en Vaticano pueden ser considerados una población permanente? ¿Ante qué estamos? No, yo creo que sí estamos ante un Estado, y como decía ahora Fabiana, igual con el reconocimiento de las características que tú dices. Allí hay una distinción también que se hace, porque es particular, porque allí está un jefe de Estado, pero está igualmente un líder espiritual, es decir, el vicario de Pedro, y en este caso el vicario de Cristo. Entonces, yo creo que en ese sentido es importante señalar que las ventajas que existen es de una posición religiosa políticamente institucionalizada, con una tradición, con una larga tradición, con una larga historia también, pero validada y legitimada también por un Estado como es el Estado italiano también. Entonces, yo creería que sí, que allí existe un reconocimiento fundamental, legítimo, a un gobierno que tiene que manejar 2 referentes. Uno como ciudad-estado, pero igualmente el otro desde la Santa Sede, ¿no? Desde la Santa Sede. Allí hay dos elementos que confluyen, y por eso es particular. Yo sencillamente diría que, aunque hay algunas diferencias, algunas ventajas con otras religiones, yo creo que el asunto político es un asunto hoy también desterritorializado. Es decir, la política y la religión hoy no se juegan solamente en territorios concretos. Y esa precisamente es toda la dinámica que vive hoy
la posmodernidad y las sociedades líquidas donde parecía... Justamente, pero entonces, ¿por qué sustraer al Vaticano de los debates políticos de nuestro tiempo? Por ejemplo, hay que ponerlo ahí. Exactamente. Y de Por cara ejemplo, ahí. uno podría decir que el Papa es el último monarca absoluto de Europa, en la medida en que las tres ramas del Estado recaen sobre él, ejecutiva, Indudablemente. legislativa y judicial, ¿verdad? O sea, un analista político perfectamente puede formular esa proposición y es consistente. ¿Y no sería injusto, digamos, entrar en ese debate frente a este Estado? ¿Le podemos exigir a este Estado lo que se espera de otros? Por supuesto, si hay corrupción, si hay todo un problema, por ejemplo, económico, si sus finanzas empiezan a estar en desbandada, si de pronto no saben qué hacer con bienes que pueden tener a lo largo de la Piazza Navona, etcétera, etcétera, si hay una cantidad de evasión de impuestos, por supuesto que como ciudadanos del mundo le podemos pedir cuentas a ese Estado que además está jactándose de ser un Estado líder espiritual en el mundo. Pero yo añadiría allí una cosa, creo que la Iglesia, y en este caso con los Batilics, y específicamente en lo que ha implicado el escándalo de Lior, el Banco Vaticano, allá hay una apuesta seria de un Estado que está también de cara a las exigencias de lo que implica la Comunidad Europea frente a la lista blanca de esos bancos que ponen de manifiesto un manejo transparente, un pues manejo... nos has llevado a ese tema de una. Expliquemos un poco cómo es el tema de la lista blanca. La lista blanca es una lista que crea la Organización de Cooperación y Desarrollo en Europa y incluye ahí a las entidades que tienen buenas prácticas, ¿verdad? Y que, a ver, para que nos cuentes qué fue lo que pasó, lo que muestran los Batilics sobre eso. Bueno, igualmente los Batilics muestran toda la tensión que existe de manejos financieros no muy católicos, no muy santos, y que escandalizarían al mundo entero. Exacto. Bueno, eso no es nuevo. No, para nada. Cuando uno ve la nuevo. historia de la Iglesia, pues evidentemente es fascinante Exacto. en términos de finanzas. En el pontificado de Juan Pablo I también aparece ya una primera con todas las vinculaciones que existe del Banco del Vaticano con el Banco Ambrosiano, las acciones que tiene el Banco del Vaticano y el IOR con el Banco Ambrosiano y todo lo que implica para la mafia. Que se hicieron sin consultar al Albino Luciani, que era el patriarca de Venecia y que evidentemente en sus pobres 33 días de pontificado ocasionaron su fallecimiento precipitado. Pero antes de entrar en el tema de los escándalos, porque nos han llevado ahí antes de lo pensado, pero les quiero hacer una pregunta. Primero, a los televidentes que nos digan si le podemos exigir al Vaticano lo mismo que exigimos a otros estados, que nos cuenten qué opinan de eso. Pero sobre todo quería hacerles una pregunta. El rol de la Iglesia es llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Evangelizar, ¿verdad? ¿Puede ser ese la base de la política exterior de un Estado? Porque cuando les puse la primera pregunta sobre si las demás religiones están en desventaja, iba un poco apuntando a eso. Entonces, el rol del Vaticano en el mundo internacional es el de evangelizar también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se lee eso en la arena internacional? Ahí hay una profunda ambigüedad y un profundo malentendido. Y hay que entender muy bien que la Iglesia como institución juega muy bien con esa ambigüedad y con ese malentendido, no solamente en el terreno de lo político, sino en el terreno de lo económico. En el terreno de lo político dicen los pastores de la Iglesia, la jerarquía, sacerdotes, obispos, arzobispos, nosotros no nos metemos en política y sin embargo dan consejos de hacia dónde hay que orientar la política. Y en el terreno de lo económico se les dice, monseñor, pero si ustedes tienen tales y tales y tales finanzas, y ellos suelen responder pero con ¿cómo una... que no nos metemos en política? Si Claro, Pablo VI habló ante la Asamblea General, ¿verdad? Claro, y todos los papas pasan por la Asamblea General y hablan, pero es que hablo de la ambigüedad y de la ambivalencia que juegan. Y en el terreno económico, cuando se les explicita las finanzas, siempre salen con una risa un tanto afectada que un sociólogo muy conocido llamado Pierre Bourdieu llamaba la risa de los obispos. Y ellos dicen, mijo, si lo único que hacemos es servir. Y entonces los romanos, y hay un chiste maravilloso, y con eso seguimos, ante las limosinas de los cardenales que dicen Santa Città di Vaticano, SCD
dicen si Cristo vedere, si Cristo viera. Juan Mira, Manuel, yo ¿puede creo- ser la evangelización la política exterior de un Estado? Yo creo que allí hay una distinción, yo complementaría lo que dice Fabián, creo que está más allá simplemente de evangelizar estados. Yo creo que la propuesta fundamental cuando uno ve desde Juan Pablo II y Benedicto XVI está centrada en la unidad, y la unidad que genera una cultura de paz, y en este caso una unidad que implica, sin duda, políticamente, una iglesia unificada, una iglesia que no se equivoca, una iglesia única. Es decir, no estoy justificando esa referencia. Lo cual es profundamente ambiguo y falso en la práctica. Claro, Es claro. decir, es un imaginario que se proyecta, un imaginario ideológico, si se me permite, pero que evidentemente cada vez se sostiene menos en la medida en que vimos un pequeño espectáculo bochornoso que no se había visto en años, y es unas mujeres que protestan en el Ángelus ante Benedicto XVI. Claro, las arrestan inmediatamente, pero casi que en lenguaje coloquial decían algunos, se le metieron al rancho al Papa, porque no se había visto en Piazza de San Pedro, cuando está la bendición de la tarde, ¿no? Que unas mujeres muestren sus senos y le digan, fuera, cállate. Claro, al Papa lo han abucheado muchas veces en Europa, eso no sale en El Tiempo, ni en El Espectador, ni en nuestros periódicos, que a veces son muy confesionales, pero es evidente que no toda la iglesia está unificada. Es evidente que la iglesia belga y la iglesia austriaca, firmando, por ejemplo, el rector honorario de la Universidad Católica de Lovaina, ya había una especie de cisma silencioso que también influyó en la dimisión de Benedicto XVI. Es decir, hay muchos elementos, además de su respetable salud y de todas esas cosas que son absolutamente dignas, nadie se opone. Uno dice qué bien que no se sometió al espectáculo de Wojtyla, que fue aterrador mostrándole el sufrimiento al mundo, pero indudablemente esa imagen unificada, esa imagen de paz, sacrosanta familia, pues evidentemente ha sido muy enlodada por una cantidad de escándalos que valdría la pena tocar y recordar, y seguramente habrá fragmentos en donde los abordaremos. Miremos ahora la nota sobre escándalos mientras seguimos esperando sus respuestas. Y Violeta, nos cuentas al final de esta nota. Quizá muchos se preguntarán cómo se financia la Iglesia y la Santa Sede. La economía del Estado y la Ciudad del Vaticano depende de las contribuciones de católicos romanos de todo el planeta, las ventas de sellos postales y recuerdos a turistas, las entradas a los museos y la venta de publicaciones. El presupuesto anual del Vaticano es de 341 millones de dólares, teniendo tres bases de ingresos. 1. Las donaciones de iglesias locales y conferencias alrededor del mundo de arzobispos y el dinero de las diócesis. 2. Las inversiones. 3. Ingresos por bienes raíces y donaciones de feligreses. El Vaticano es dueño de cerca de 700 propiedades en Italia y España, entre las que se mencionan activos de oro y reservas de grandes bancos centrales. En el informe oficial financiero del Vaticano en marzo de 2012 se registraron ingresos de 356 millones de dólares. Las entradas a los museos generaron 30.6 millones de dólares y las donaciones de fieles de todo el mundo llegaron a 67.7 millones de dólares. La vida política y financiera del Vaticano siempre ha estado rodeada de misterio. El más reciente es el ya conocido caso de los Batileaks, el robo y difusión en los medios de comunicación de documentos privados de la Santa Sede, donde se reveló desde un supuesto complot para asesinar a Benedicto XVI, luchas de poder dentro de la Santa Sede, la mala relación entre el Papa y su mano derecha, el secretario de Estado Tarcisio Bertón, hasta un caso de pedofilia supuestamente conocido y silenciado por el Vaticano. Por el robo de estos documentos se responsabilizó a Pablo Gabriele, mayordomo del Papa, detenido en mayo de 2012 y condenado en octubre del mismo año a 18 meses de cárcel. Sin embargo, la investigación del caso se reabrió, pues se cree que Pablo no era el único responsable del robo de los documentos.
Durante el pontificado de Juan Pablo II, la quiebra del Banco Ambrosiano, cuyo principal accionista era el Vaticano a través del Instituto para las Obras de la Religión, sacudió los cimientos de la Iglesia Católica, lleno de páginas de periódicos e incluso se rodó una película llamada Los Banqueros de Dios, del cineasta italiano Giuseppe Ferrara. La quiebra del Banco Ambrosiano dio origen a una turbia histórica de mafia, finanzas, masonería y religión, con operaciones financieras ilícitas que salpicaron al cardenal Paul Marcinkus, máximo responsable de ese entonces del Instituto para las Obras de la Religión. El Vaticano fue acusado de concentrar fondos secretos de los Estados Unidos al sindicato polaco Solidaridad y a los contras en Nicaragua. De los escándalos más polémicos ha sido el de los curas pederastas, que en 2010 puso en entredicho a las iglesias de Irlanda, Estados Unidos, Alemania, Austria y Bélgica, e incluso salpicó al Papa, que llegó a ser acusado de haber encubierto a sacerdotes pederastas durante su etapa al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esto originó inmediatamente reacciones. Irlanda decidió cerrar su embajada en el Vaticano. El gobierno irlandés aseguró que esto respondía a razones económicas para reducir gastos debido a la crisis financiera. Sin embargo, siempre hubo rumores de que la decisión se tomó tras el escándalo de pederastia. La renuncia de Benedicto XVI Joseph Ratzinger el pasado 11 de febrero sorprendió a católicos de todo el mundo. El Papa asegura que su decisión corresponde a cansancio y vejez. Sin embargo, se especula que su repentina salida del Vaticano responde a escándalos que han puesto en entredicho la espiritualidad y decisiones de la Santa Sede. Violeta, ¿cuáles son las preguntas que te están llegando? ¿Será necesario exigir a la Iglesia un concilio ecuménico que traiga cambios nuevos? @Lever Lisandro. Lever Lisandro pregunta si frente a estos escándalos será necesario un concilio nuevo. ¿Qué opinas, Juan Manuel? Bueno, hay varios teólogos que le están apostando a un concilio Vaticano III. Yo creo que lo que tendríamos, bueno, igualmente el Concilio Vaticano II es un concilio fundamentalmente pastoral, más que dogmático, ¿no? ¿Cómo se convoca un concilio, Juan Manuel? Bueno, ahí hay unas circunstancias que convergen por diferentes situaciones, ¿no? En este caso, el pedido que hace Juan XXIII es un pedido de una iglesia que necesita abrirse al mundo. Y es convocado por Juan XXIII, es propuesto por Juan XXIII igualmente, de cara a las exigencias que tiene la Iglesia frente al mundo y los diálogos que debe establecer con el mundo. Yo diría una cosa, yo diría que el Concilio Vaticano II sigue siendo muy rico pastoralmente. Habría que revisar sin duda lo que implica la comprensión del gobierno y del poder en la Iglesia, que es el llamado que hace la renuncia de Benedicto XVI. Es decir, aquí sin duda hay una desacralización del poder mismo de la Iglesia cuando se revisa que el poder no es vitalicio y que esos seres humanos que allí están también tienen una dimensión creatural. Es decir, hay dos elementos fundamentales aquí. O sea, nos acerca más a nuestro debate de cuánto le podemos exigir al Estado, ¿verdad? La desacralización. Exactamente. Yo creo que allí nosotros hemos visto desde las relaciones que ha tenido la Iglesia, bueno, en la historia, porque cuando aparece el obispo de Roma no aparece como sumo pontífice. El obispo de Roma aparece como vicario de Pedro. Y el vicario de Pedro es el que asegura la unidad por la caridad en la Iglesia. Ya después vendrá Constantino y allá aparecerá sin duda toda una connivencia entre lo que implica la Iglesia y el imperio y que lleva sin duda la politización, pero a mí me parece que lo importante ahora es revisitar las formas de gobierno y de poder en la Iglesia. Hay una cosa maravillosa de la Iglesia y es la capacidad que tiene de eufemizar y de no llamar a las cosas por su nombre, con todo respeto y con todo cariño, desde una visión muy externa y no de creyente, porque ese es otro, ni de teólogo. Y es que, por ejemplo, a las revelaciones del Espíritu Santo, yo las llamo construcciones históricas y sociales. A ser servidor de servidores, yo las llamo diplomacia e intriga.
y así a una cantidad de cosas que tendrían un nombre, entonces le dan un nombre pero tan hermoso que uno no alcanza a creer, un poco como Santa Città di Vaticano, ¿no? Pero es difícil, es muy bello, pero en el mundo es muy difícil, para los hombres de poca fe es difícil. Pero yo quisiera señalar algo, indudablemente se requiere un Vaticano III. Yo esperaría, evidentemente, y si las plegarias llegan al cielo, usando el eufemismo, que no sea Tarcisio Bertone el sucesor, porque entonces ya es una del línea... sucesor, Fabián, pero Juan Manuel dice, el Vaticano II es muy rico pastoralmente. ¿Qué crees que puede traer un Vaticano III para responder a escándalos como la pederastia? ¿Qué puede traer? Bueno, la Iglesia, dijéramos, también un poco en mi teología de amateur, sé que hay la noción de la pastoral, de lo profético y de lo litúrgico, que son como tres grandes ramas en las cuales se enmarca, por ejemplo, un concilio ecuménico. Tiene que tener aspectos en cada uno. En el aspecto pastoral, indudablemente, Vaticano II es rico, pero hay que ahondar en una cantidad de cosas de pastoral y, evidentemente, con la cuestión social, con la evangelización y el diálogo entre culturas, con el ecumenismo y la relación con otras religiones, que ha habido avances indudablemente en el pontificado, por ejemplo, el acercamiento a los judíos, etcétera, etcétera, con Benedicto XVI. Eso es reconocido por muchas cosas, pero también fue fuertemente criticado con el mundo islámico, evidentemente, a pesar de que algunos teólogos saltaron a hablar de la erudición, evidentemente, de Joseph Ratzinger, y que en su discurso no quería decir lo que sí quiso decir, y bueno, salen los defensores y los que no, etcétera, etcétera. Eso en lo pastoral. En lo profético y en lo moral, que es muy importante, hay que dar serios avances. Es que es absolutamente irresponsable que una institución que tiene tanta influencia diga que el condón no detiene el SIDA. Eso es algo que es un paso elemental. Pero un concilio responde ese tipo pero ayuda un poco a que el Papa, porque es que, por ejemplo, para la ordenación de mujeres, el Papa simplemente, Juan Pablo II, sale con una carta diciendo esto tendría que ser los fieles de la Iglesia los que respondan. Entonces, un concilio ecuménico tiene la autoridad para eso, para ver si sí se ordenan mujeres sacerdotisas o no, que otras vertientes... ¿Usted quisiera el Vaticano firmante de la Convención Europea de Derechos Humanos, pero por ¿verdad? supuesto hay que pedirle ¿Usted también eso. lo quisiera? Pero por supuesto, y que haya mujeres sacerdotisas y que haya, por ejemplo, que se reconozcan los homosexuales, que hay muchos en la Iglesia, y que haya, avanzar en muchas cosas y evidentemente cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la posibilidad de morir dignamente. Hay una cantidad de cosas de moral que evidentemente tienen que estar ahí, y litúrgicamente, que es la otra rama, pues hay una petición de las iglesias de Bélgica, de Austria y de esta Europa donde ya no hay curas, ya no hay vocaciones como en Medellín. Es que esto es muy importante, perdóname, y los fieles piden que por favor permitan que ellos celebren la misa, porque no hay sacerdote. Nos tenemos que ir a una pausa. Cuando volvamos seguimos discutiendo sobre esto. Antes de irnos, un mensaje para César Patiño, que dice, vea pues, el Vaticano tiene banco. Y le quiero decir que no solo tiene banco, sino que tiene banco central. El Banco Central emite euros en el Vaticano y tiene permiso para emitir una cierta cifra de euros todos los años que le da la Unión Europea. Entonces, sí hay banco y hay banco central además. Nos vemos en unos minutos, nos vamos a una pausa. Seguimos en Hashtag Internacional con numeral Vaticano, hablando de la vida política del Vaticano y de sus relaciones internacionales. Violeta, ¿qué te están comentando los tuiteros? El ejercicio y el ser de la evangelización corresponde a ser más cercana con quienes viven la plena humanidad. @JuanSantrax87. ¿Les parece si hablamos un poquito del fenómeno digamos, del escándalo de la pederastia? ¿Cómo creen que eso ha marcado al Vaticano y cómo creen que eso va a marcar las relaciones de
el Vaticano mismo con las iglesias en otras partes del mundo. Ahí vimos que casi se rompen relaciones con Irlanda por el tema de la pederastia. ¿Cómo creen que esto va a avanzar? Hay que señalar los esfuerzos que ha hecho Benedicto XVI. No es la primera vez que Benedicto XVI, bueno, cuando estaba como prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, ya habían casos que tuvo que manejar Benedicto XVI. Juan Pablo II fue más tímido en esos manejos. La política que tuvo Benedicto XVI fue una política de transparencia y de purificación. De transparencia. De transparencia. Pero no ha habido acusaciones de que cuando no era papa todavía había encubrimiento del tema de la pederastia. Diría yo, espérame Fabián, diría yo que la transparencia en el sentido que es Benedicto XVI quien públicamente también reconoce esos casos de curas pedofílicos. Ya no los reconozca a la altura del partido cuando ya el mundo entero los ventila. Sería ya tras de cotudo con papera. Juan Manuel no se opuso como no se opuso como papa a, por ejemplo, que la diócesis en Boston negociara acuerdos con y él las era el víctimas prefecto de la congregación para la recta doctrina de la fe. ¿No se opuso? Además, la disculpa que le presentó a Irlanda fue muy baja, no tuvo nada de cimientos ni de... En serio, la iglesia lo sentía, o sea, no hubo nada de eso. Sí, no, O sea, claro, la lectura de un discurso ritual es muy fácil en un político, y ahí yo lo juzgo como político, no como líder espiritual, y claro, que se le puede juzgar como político, ni más faltaba, no como el representante de Dios en la tierra, porque ahí estaríamos por fuera de cualquier debate. Ahora, me parece terrible que cuando era prefecto de la Inquisición, que es el nuevo nombre de la doctrina de la fe, su secretario era Tarcisio Bertone, y Tarcisio Bertone fue el gran encubridor del padre Lawrence Murphy, acusado de 200 casos de pederastia. Entonces, y es hoy el secretario de Estado, el cardenal Camarlengo, y para muchos suena como sucesor y como la vanguardia de la iglesia. Si esto va a ser así, no hay ni Vaticano III, ni suscripción de Convención de Derechos Humanos, ni mayor cosa. No, ahora, es un experto eso sí, Tarcisio, en retratarse. Invitados que están soñando, ¿no? Esperan que el Vaticano firme la Convención Europea de Derechos Humanos. Preguntémosles, Violeta, a los televidentes si creen que eso está en el futuro cercano, la accesión del Vaticano a la Convención Europea de Derechos Humanos. Les propongo que miremos una nota sobre el Vaticano en el mundo y volvemos con esta discusión. Cuando en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, la cabeza visible de la Iglesia Católica y soberano de la Ciudad del Vaticano era el Papa Pío XII, quien ahora es blanco de numerosas críticas por el papel que jugó durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Para algunos, el Papa Pío XII condenó la persecución a los judíos, como lo evidencia este editorial del periódico The New York Times del 25 de diciembre de 1941. La voz de Pío XII es una voz solitaria en el silencio y la oscuridad que rodean a Europa en estas Navidades. Es prácticamente el único gobernante que queda en ese continente que se atreve a alzar su voz. Con el pasar del tiempo, las opiniones sobre el Papa Pío XII y su posición en la Segunda Guerra Mundial han cambiado, según este otro editorial del mismo periódico The New York Times del 18 de marzo de 1998. Es necesaria una exploración absoluta de la conducta del Papa Pío XII. Ahora toca a Juan Pablo II y sus sucesores dar el próximo paso hacia la completa valoración de la posición del Vaticano al no enfrentar firmemente el flagelo que devastó a toda Europa. La polémica se revivió con la intención del Vaticano de canonizar al Papa Pío XII. La memoria di questa immane tragedia che colpì così duramente soprattutto il popolo ebraico deve rappresentare per tutti un monito costante affinché non si ripetano gli errori del passato, si superi ogni forma di odio e di razzismo e si promuovono il rispetto e la dignità della persona umana. En América Latina, entre los años 70 y 80, se soportó una dura represión militar en todo el continente.
presentaron golpes de Estado en Brasil, Bolivia, Chile, Argentina y la disolución del Congreso en Uruguay. Al mismo tiempo, los países latinoamericanos contraían una gigantesca deuda externa y se agudizaron los conflictos. En estos años, la Iglesia se ve inmersa en una confrontación interna. Una parte opta por las relaciones estrechas con la clase política dominante y otra parte asume la labor de la defensa de los derechos humanos frente a la sistemática violación por parte de los gobiernos militares. Varios líderes religiosos pagaron con sus propias vidas. Después de esta época oscura de las dictaduras, retornan las democracias y la Iglesia se enfrenta a un pueblo pobre y con hambre y con unas altas tasas de analfabetismo. Pero en medio de esta nueva realidad, la Iglesia continuó mostrando el mensaje del Evangelio y disminuyó su compromiso social y político, realizando reflexiones internas, como la reflexión de la teología de la liberación, que nació en el seno de la Iglesia Católica Latinoamericana, intentando responder la cuestión de cómo ser cristiano en un continente oprimido, preguntándose cómo conseguir que la fe no sea alienante, sino liberadora. El Vaticano respondió a través del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en ese entonces el cardenal Ratzinger, que los orígenes marxistas de la teología de la liberación no eran compatibles con el Evangelio. Incluso se sancionaron a los teólogos Leonardo Boff y John Sobrino. La Iglesia latinoamericana ha buscado responder a las exigencias de la historia limitada por las circunstancias. Teniendo en cuenta que la Iglesia latinoamericana representa el 50% de los católicos del mundo, ¿es la Iglesia latinoamericana la llamada a ejercer un liderazgo en la Iglesia universal? Bueno, ¿les parece si arrancamos discutiendo la relación del Vaticano con las demás religiones del mundo? Y aprovechamos a partir, digamos, a cubrir el tema a partir del reconocimiento de Israel por parte del Vaticano. Lo reconoce en el 93. ¿Por qué decide finalmente el Vaticano reconocer a Israel? Juan Manuel. Yo creo que evidentemente hay una situación que empieza, y lo veíamos en la nota, cómo se cambió una visión que se tenía de Pío XII como la única voz que había protestado contra el Holocausto, y luego el mismo periódico cambia eso? ¿Por qué cambia? Y luego el mismo periódico dice que no, que hay que revisar muy bien, y entonces evidentemente Joseph Ratzinger o Benedicto XVI, cuando quiere canonizar a Pío XII, una manera de suavizar semejante provocación, aquel que ya se ha explicitado que era un poco negacionista, etcétera, etcétera, pues es ir al Estado de Israel, reconocer a los hermanos judíos. Además hay relaciones económicas, políticas, claro, pero y otras. Lo que no entiendo es lo siguiente, Benedicto XVI pide perdón por el Holocausto, ¿verdad? Sí. Al tiempo que defiende a Pío XII, ¿cómo se reconcilia eso? Hay que ver un poco cuál es el momento, no es tan contemporáneo. Primero defiende a Pío XII, y cuando la prensa empieza a hacer en una efervescencia como 1000 aspirinas, entonces pide perdón por el Holocausto. Es decir, el paso político es muy importante. ¿Cuál fue el pecado de la Iglesia durante el Holocausto? Haber callado y evidentemente haber sido cómplice del poder en muchos escenarios, no solamente en Múnich, en Berlín y en otros contextos. Pero yo sí quisiera allí, sin querer defender una institución así muy inocentemente, porque allí aparecen siempre que se habla de la Iglesia hay una percepción muy institucionalizada y jerárquica también. Es decir, ahora en la nota se presentaba un Pío XII también capaz de hablar, es decir, no cayó tampoco, ¿no? En algún momento sí intentó... Es más, en algún momento escondió a algunos judíos en Eso alguna de las 700 propiedades de la Iglesia. A ver, decir, pero es no, 1941. Y pensemos pero es que hay que pensar, un historiador tiene que ver un poco cuándo lo hace, porque es que también es muy fácil de decir, toda la clase política, claro, estuvo en contra de los nazis, pero puede que antes de que hayan caído, toda la clase política estaba trabajando con los nazis. Mire, ese tipo de cosas se dan en la historia
de una manera facilísima porque hay poder. Entonces, claro, un historiador mira cuándo fue, y la nota cuando él habla es del 41, y cuándo fue la guerra, y cuándo fue el campo de los campos de concentración. Lo que yo entiendo, Juan Manuel, es que tú estás tratando de mostrar un Pío más humano con sus contradicciones que una posición institucional de la Iglesia. Ah, de acuerdo. Sí, pero entonces, podemos hablar entonces, si en ese orden de ideas, Juan Manuel, podemos entonces hablar un poquito de lo que fue la reacción de la Iglesia a las dictaduras militares. Chile, Pinochet. ¿Cuál fue la reacción institucional versus a las reacciones de las personas? Sí, sin duda, yo creo que hay que reconocer, como dice Fabián, que hay unos silencios. Y a veces una complicidad criminal, como en el caso de Chile. Y en connivencia con las dictaduras. Yo creo que eso hay que reconocerlo, pero también hay que reconocer que hubo gente en la base, porque nosotros vemos sencillamente esa iglesia institucional jerárquica. Lo que yo quiero señalar es, claro, estamos hablando de una iglesia y hay un modelo de comprensión de lo que implica una eclesiología y una iglesia, pero la iglesia no se reduce simplemente a lo que es la jerarquía. Lo que yo quiero señalar es, por lo menos, toda la teología de la liberación en América Latina. Pero no se pudo imponer la teología. Claro, pero igualmente que la aplastaron. La jerarquía la aplastó y la arrancó de un zarpazo. Claro, no, yo entiendo eso, pero es que un teólogo o un sacerdote me diría, la iglesia somos todos. No. Y ahí ya caemos en otro nivel. No, yo particularmente aquí estoy hablando de esa jerarquía, de ese componente absolutamente aristocrático que tiene poder y que se lava las manos de una manera eufemística muy fácil. Listo, pero estas contradicciones que uno ve en América Latina, por ejemplo, en Chile, usted dice, sí, claro. Un Opus Dei completamente cómplice de la dictadura militar, mientras había un arzobispado en Santiago de Chile, una vicaría completamente dedicado a buscar detenidos desaparecidos. Claro. Entonces, esas contradicciones, cuando uno los lleva al Vaticano, ¿qué ve? ¿Están esas contradicciones en el Vaticano, Juan Manuel, o no? ¿No hay sector reformista en el Vaticano? Yo creo que es difícil hacer esas distinciones entre una iglesia conservadora y una iglesia liberal. Definitivamente, pues los cardenales y la jerarquía necesariamente, de cara a lo que implica el pluralismo y la secularización, hay una inflación dogmática, hay una guetización de la iglesia. Es decir, hay una reacción realmente frente a lo que implica el diálogo con el mundo. Yo siento que en eso no podríamos afirmar en este momento que exista una postura progresista. Hay algunos. No hay postura progresista ya, pero definitivamente sí hay posturas progresistas en África, en América Latina. Pero es que como estamos hablando del Vaticano, Laura, volvemos, claro, es justamente y la ambigüedad listo, entonces ahí profunda. la pregunta es, ¿qué impacto pueden tener esas iglesias que son las que están evangelizando en el terreno sobre el Vaticano? Es que mira, yo creo que ya pero hay un problema también con el Vaticano y es la obediencia. Porque es que la jerarquía, y cuando habla Juan Manuel justamente nos recuerda la unidad, si un cardenal se revela o un obispo, le quitan la mitra. Pero tú me vas a decir algo sobre esta divergencia que hay sobre sectores en el terreno. No, lo que pasa es que allí hay una distinción entre lo que es la iglesia universal jerárquica, las iglesias locales. Y yo creo que en ese sentido es cuando uno ve el cortocircuito de la colegialidad de la iglesia. La colegialidad de la iglesia está centrada simplemente en un colegio cardenalicio, pero no en un sostenimiento mutuo a nivel de las iglesias locales, en una relativa autonomía, porque una de las cosas que ahoga en este momento la cuestión en el Vaticano es el italocentrismo, pero igualmente es el centralismo de la iglesia. Es decir, el no poder tener unas iglesias locales mucho más autónomas, mucho más fuertes, lo que uno ve es una iglesia dependiente de la iglesia universal que realmente es abstracta porque lo universal es concreto y tiene que concretarse al interior de los compromisos de las iglesias locales. Un politólogo te diría que eventualmente estos esquemas de poder se rompen y hay una transición democrática, ¿verdad? ¿Por qué el marco de análisis para el Vaticano sería diferente? Porque el Vaticano no es democrático. Pues claro. Y la iglesia no es democrática. Claro, pero eventualmente las élites tienen que responder a demandas que se siguen sumando, Ojalá, ¿verdad? pero el problema de ojalá es que es ojalá. Yo juego, no, pero es que son juegos de... Entonces, ¿dónde se puede esperar el cambio, Juan Manuel? Si lo que me estás diciendo es que no se puede, que no hay autonomía de las iglesias locales, que el centralismo las ahoga,
¿Dónde se Mira, puede esperar el cambio? Yo creo que a nivel del magisterio, es decir, hay que reconocer que en el pontificado de Benedicto XVI hubo riqueza magisterial. Y en Espe Salvi, por lo menos en su encíclica, creo que allí hay una continuidad con Centésimos Annus, por lo menos a nivel de la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que hay unas Centésimos críticas. Annus es la encíclica que celebra 100 años de la Rerum Novarum de León XIII sobre la cuestión obrera. Pero Rerum Novarum quiere decir raras novedades. Y cuando uno hace una lectura juiciosa de la Rerum Novarum, es también hablar de la cuestión obrera, pero también un poco para ayornarla al sentido de la Iglesia. Es decir, hay que hacer interpretaciones también de las encíclicas. Pero mira, yo creo que hay que ser justo también en ocasiones. Yo creo que cuando aparecen estas crisis de la Iglesia, hay que tener un cierto punto medio y una cierta justicia también. Yo creo que la Iglesia, al menos a nivel magisterial, ha tomado posición. Sí, claro. Ha tomado posición y ha tomado posición a tal punto que el pensamiento social de la Iglesia ha estado en diálogo también con la teología política, con lo que implicó la teología de la liberación en América Latina, la traducción que hubo de Concilio Vaticano II en Medellín, en Puebla, en Santo Domingo. Es decir, yo creo que hay que hacer justicia a una riqueza de un magisterio que también ha tomado postura con la tensión política, porque definitivamente también hay que reconocer que en los contextos posateos, poscristianos, secularizados, es muy difícil una iglesia que en algún momento tome voz. Yo simplemente lo que hago, lo que llamaría la atención es, lo que falta es que definitivamente esos mensajes que son tan universales para todos los hombres de buena voluntad y mujeres de buena voluntad, se concretice realmente a nivel de acciones mucho más intersectoriales de la Iglesia, mucho más sistémicas en su acción y que permitan realmente el diálogo con otras organizaciones que luchan también por la justicia y que no son necesariamente cristianas. Yo creo que la tentación... A eso vamos. Ahí viene una pregunta. Escuchemos a los tuiteros y te tengo una pregunta Juan sobre Santa este María tema. nos dice, la iglesia no es democrática, es aristocrática, siendo así no hay autonomía contextual. Miren, hay una cosa, Laura, que me parece importante y no es chistosa, y es que evidentemente la iglesia africana, las iglesias de América, la iglesia de Brasil, la teología de la liberación que fue arrasada de tajo, eso es otra cosa. Pero si ese centralismo del Vaticano no entiende que hay otras demandas de esa iglesia universal, corre el riesgo de una cosa, de un lado perder mucha clientela, y lo digo de una manera muy burda sociológicamente hablando, perder muchos fieles que se van a otras confesiones y vemos la explosión feroz que se multiplica geométricamente a lo largo y ancho de América Latina de las corrientes pentecostalistas y neopentecostalistas, que son alarmantes para la iglesia. Y de otro lado, corren el riesgo de que los cristianos pasen a una condición postcristiana. Y además, algo que es feroz para ese centralismo es que todavía creen que tienen la verdad, que son iluminados, que el Espíritu Santo flota sobre ellos y le hacen creer al mundo que es así. Entonces yo no sé si es que leen noticias. Voy a hacer una pregunta sobre el Papa como jefe de Estado. Hace unos años la revista Times sacó un artículo en el que decía que el Vaticano básicamente se parecía mucho en su sistema político a Irán, ¿verdad? Y decía que por eso la apuesta de Irán y la apuesta de Estados Unidos era a que el Papa jugara un rol mediador. Mi pregunta para ustedes es, ¿puede haber un diálogo de civilizaciones con un Vaticano que juegue un rol mediador? Sí, claro, no, yo pienso que sí. Y creo que ahí es una de las opciones y lo vemos en Colombia y como es el mundo en Colombia y Colombia en el mundo este programa, claro que sí. Uno de los roles más valiosos que juega la Iglesia tiene que ver, por ejemplo, con el proceso de paz. Claro que sí. Entre otras cosas porque tiene presencia e influencia en la población. Y la Iglesia es escuchada. No estamos negando eso, ni más faltaba, ni todos sus aportes. Pero en la medida en que el rol de la Iglesia justamente es la evangelización, ¿qué espacio hay para la relación con otras religiones, Juan Manuel? ¿Cómo se ve eso desde el Vaticano II? Pero mira, yo sí quisiera hacer allí un aporte, y es que cuando tú hablas que la Iglesia tiene un rol de evangelización, nosotros podemos estar allí en dos planos. En el plano del régimen de cristiandad, de lanzar un mensaje que integre a todos, de los integrismos, ¿cierto? Y un cierto fundamentalismo que pueda aparecer, o el plano realmente del sentido que tiene el Evangelio. Y es decir,
una noticia que está sin duda con un referencial, que es Jesús de Nazaret, y la causa suya, que es una causa universal igualmente, y que toca a todos los seres humanos. Esa es la esencia del catolicismo. O sea, la reflexión por lo menos de teólogos como Henry Eluac, cuando habla de la esencia del catolicismo, es que acoge a todos los seres humanos y a todo lo que es el ser humano. Y yo sí quisiera señalar que en esa perspectiva el rol no simplemente es evangelizador. El rol es el reconocimiento del humano de cara a una experiencia que esta iglesia tiene con un Dios que es humano. Y por lo tanto no es simplemente el agarrar mariposas, porque esa es la política de la evangelización en un modelo de concentración, de agarrarte a ti y atraparte para que te hagas cristiano, sino es el rol de la proposición. Y por lo tanto, cuando se asume el rol de la proposición, se asumen todo lo que implica las lógicas deliberativas en contextos democráticos. Y a mí sí me parece que en esa perspectiva, estos espacios, cuando tú hablas con Monseñor Francisco en Blue Radio, a mí me parece que esos escenarios donde la iglesia se expone también y entra en los debates y en la deliberación, es allí donde se juega la construcción de lo que tú dices, de realmente democrática. Es que uno expone y se expone. Debemos irnos, se nos acabó el tiempo. Así que una pregunta, poco, mucho, nada. ¿Cuán reformista podrá ser el próximo papa? Poco, mucho, nada. Poco, mucho, nada. Poco, sí. Poco. Violeta, poco, mucho, nada. Poco, bueno. Nosotros nos vemos el próximo jueves en Hashtag Internacional y los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todos los días a las 8:30 de la noche. Seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Buenas noches. Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil.